en América Latina, una visión regional. Tenemos el gusto y el honor de contar para esta sesión con Mercedes Mateo, que es la jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que es, yo creo, uno de los actores más relevantes en este tema en toda la región. Mercedes tiene un que sería un doctorado de la Universidad de Lovaina en Ciencias Políticas y un recorrido en varias universidades y instituciones europeas. Entonces vamos a hacer un diálogo con ella. Yo les pido desde ahora que vayan escribiendo en el chat, por favor, todas las preguntas, comentarios, sugerencias. Entonces le doy la bienvenida a Mercedes, le agradezco por supuesto infinitamente su participación y empiezo diciendo que este enfoque en lectura es un enfoque que de alguna manera se ha tenido hace mucho tiempo, hace unos 30 años tal vez que empezaron las mediciones de aprendizaje en América Latina, el laboratorio latinoamericano. Yo lecturas, y entonces voy a hacer una pregunta para empezar que podría parecer ociosa, pero yo creo que vale la pena destacar, Mercedes, que es ¿por qué es importante la lectura? ¿Por qué se le da tanto énfasis a la lectura? ¿Cuál es tu perspectiva, la perspectiva del banco al respecto? Muchísimas gracias, Santiago. Es un gusto enorme. Este espacio fundamental, hablando de aprendizajes fundacionales. Y me gusta mucho tu pregunta para empezar. Y romper el hielo. La priorización de los aprendizajes fundacionales ha estado en el centro de la agenda educativa ya desde hace relevancia particular en el contexto de inteligencia artificial, ¿no? De la emergencia de toda una serie de herramientas como chat. Y creo que partir por esta reflexión por fundamentos para cualquier otro tipo de aprendizaje más avanzado, y hoy es más relevante que en cualquier otro momento, porque justamente en este contexto de mundo de transformación sabemos que, por ejemplo, ChatGPT emergió a finales del 2022 y en julio de este año tenía ya más de 700 millones de usuarios, también el volumen de interacciones, los mensajes intercambiados, pero además un dato interesante es que los datos más recientes muestran que la mayoría de esas conversaciones, una parte importante de esas conversaciones están buscando información, guía, ayuda para escribir, para editar, para traducir, para resumir textos, o sea, habilidades que están muy relacionadas con la alfabetización, la lectoescritura, la comprensión de textos, la generación de textos nuevos, también se le pide mucho a ChatGPT, y además que la educación es uno de los usos, es decir, particularmente las generaciones más jóvenes usan la inteligencia artificial generativa, Gemini y otros, para educarse, para encuentran ahí un espacio de formación. El último
Foro Económico Mundial consideraban que estaban en aumento, disminuyendo o permaneciendo estables, y de una lista de 26 habilidades, lectoescritura y matemáticas aparecen abajo, en el penúltimo lugar. Entonces, claro, si vemos esos datos, decimos, bueno, la conclusión es, estas habilidades se han quedado obsoletas, son irrelevantes. Pero cuando miramos arriba de la tabla, ¿cuáles son las que están en Big Data, ciberseguridad, alfabetización tecnológica, pensamiento creativo, aprendizaje a lo largo de la vida, pensamiento analítico? Es decir, que son habilidades, todas estas, que requieren un dominio profundo de números, de comprensión, de procesamiento de información. La lectura y las matemáticas por sí solas no sirven hoy, pero se han convertido en la base. Otras habilidades no han perdido importancia, por tanto, sino que se han vuelto absolutamente esenciales. Son las precondiciones, habilidades avanzadas. De acuerdo. Bueno, podría decir que el desarrollo de estas habilidades está ligado a una mayor respuesta, pero también en salud, por ejemplo, incluso en actividades delincuenciales, en fin, de todas esas de beneficios que están con el énfasis temas como que a nivel individual, inhabilidades de la acumulación. Razones por como bien indica el mismo título de ¿no? Vamos también hacia otro tema o adentrándonos en otro tema fundamental. Lo sabemos, la creación del cerebro, esas etapas de la vida desde la niñez a la adolescencia, a la edad, las tienen que instalarse, apropiarse, generarse, desarrollarse, acumularse en una de esas etapas del ciclo de vida. Yo efectivamente, como tú planteas, Santiago, no veo para nada una habilidades, más bien veo que es un proceso simplemente acumulativo en el que las fundacionales son la base para cualquier otro desarrollo posterior de habilidades. No se puede, por ejemplo, una habilidad general en la crítica, etcétera. Si no
tienes que lees, es imposible que puedas desarrollar pensamiento crítico para filtrar la información masiva que les está llegando hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, con lo cual al final, como decía, están interrelacionadas las habilidades y el aprendizaje, la adquisición de la lectoescritura o de la matemática son la base para adquirir pensamiento computacional respectivamente. Ahora, algo que sí es fundamental es un poco poner estamos hablando de cuán críticas son estas habilidades. No están aprendiendo a leer a tiempo. 45% de los estudiantes de tercer grado está en el nivel más bajo de lectura, según ERCE, y entre el 50 y el 70% teniendo consecuencias porque el 33% de los jóvenes, un tercio de los no está terminando la educación secundaria y cuando vamos al mercado laboral, ¿cuál es la situación de los adultos? Vemos que aproximadamente el 10% de los Disculpas que de la sigue siendo importante, pero ya no es cobertura del 90 y tantos por ciento de la educación. Y por supuesto, no solo que vayan a la escuela, que aprendan esas habilidades, viendo tú hace unos minutos, y entonces, para los que no conocen o se quieran enterar, hay programas de evaluación de adultos, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le ves a los programas de evaluación de aprendizaje, tanto de estudiantes de escolar como de adultos, por favor? No, fue un clave por fuera de la escuela hace varias décadas. Hoy, sobre todo a nivel primario, se convierte en un tema secundario. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío, como sabemos, en varios países de la región a nivel de educación secundaria. Y una entre adquisición de eso a que llamamos asegurar que los estudiantes tienen llegas no interrumpidas, ¿no? Prácticamente se empieza haciéndose en desinterés, desmotivación y desvinculación del proyecto educativo, de su proyecto educativo, de su proyecto de vida. Y eso es acceso y aprendizajes que están de
un estudiante. En el punto que levantas también hay algo fundamental que sí quería destacar y que me parece maravilloso en toda esta. Hablas de aprendizajes, ¿no? Pero creo que hay un paso atrás de la neurociencia y de cómo aprender en este espacio de conversación contigo, que entre los dos vayamos matando algunos mitos que existen alrededor de esta discusión de las políticas de aprendizajes fundamentales. Uno de ellos, la lectura, una estática para que la luz está roja, y hay una visión simple de la lectura en la que es el reconocimiento de letras, de palabras, algo que queremos lo bien que sea. Otra dimensión del aprendizaje que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y la combinación de ambas, la decodificación, tiene que irse automatizando con la comprensión del lenguaje, que así describe cómo funciona este mecanismo. Es un poco más de múltiples probabilidades. Aumento óptimo para el aprendizaje activado. En esa fase los niños necesitan instrucción, práctica diaria y la motivación y la retroalimentación positiva, autocapacidad. Se va reorganizando el cerebro, con lo cual hay una reorganización, y además eso se combina con alta, como todos tenemos adolescentes, alta sensibilidad socioemocional. Y ahí cambian las estrategias metacognitivas. Ya estos más complejos, es más lenta, pero aún es posible. Sigue habiendo una ventana de oportunidad para la instrucción. Hay también, como tú decías, la medición y la fundamental. La evolución, la medición formativa es clave en el proceso de aprendizaje, de la misma manera que también las pruebas o la medición diagnóstica y somativa son fundamentales para que el sistema tenga claridad sobre si lo que está haciendo funciona o no para aquellos estudiantes. Te perdí. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Escucha. Ya, disculpa. Ay, la tecnología. Vamos a hablar de tecnología después, ¿ah? Hablamos después.
No, decía que hay muchos avances que se pueden apreciar de las neurociencias, pero hay otros, como tú decías, hay que derribarlos. Y para los que quieran buscar de los que nos escuchan, existen lo que se llaman neuromitos, ¿no? Uno que estuvo popular hace algunos años, ya no, por supuesto, me parece, pero tal vez algunos todavía, es que uno puede aprender mientras está. A este me da un poco de gracia, ¿no? Entonces gente ponía audios de idiomas mientras dormía y pensaba que iba a amanecer hablando. Pero tú has hablado de aspectos muy relevantes de las neurociencias como el desarrollo humano y la del cerebro que me parecen estupendos. Quería llevarte un poco a, si ustedes entran a la página y desde el trabajo van a encontrar los temas que nos convocan hoy. Y entonces, por favor, que nos cuenten, que nos cuentes, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de educación de calidad en la página web, ¿qué tipo de iniciativas están desarrollando con lectores? Claro que sí. Estamos en algo que es una agenda para nosotros, la de habilidades fundacionales central. Nosotros hemos organizado el trabajo en educación en 3 pilares fundamentales, lo que son y que los 3, como vais a ver, están íntimamente relacionados. Un primer pilar en el que hablamos de todas las políticas, el entorno habilitante a nivel sistema, que permite que se desarrollen luego las otras políticas que están en los pilares y programas que están en los pilares de acceso y de aprendizaje relevante. Esos son los 3 grandes pilares. Y para nosotros el conjunto, ese ecosistema, esos 3 pilares son los que constituyen un sistema educativo de calidad y, por supuesto, y como vamos a discutir, las recetas para llegar a ese objetivo o la forma de llegar hacia ese objetivo varían mucho entre países y tenemos varios ejemplos en la región de éxito de cómo lograr que haya mejoras significativas tanto en alfabetización, comprensión lectora, matemáticas, en plazos de tiempo no tan largos. Sí, creo que hay algunos avances importantes en la región en los últimos años y todos tienen un hilo conductor. Las políticas de alfabetización, de matemáticas más estructuradas, más coherentes con la ciencia del aprendizaje que hablábamos antes, y eso se refleja, por ejemplo, en una creciente adopción de instrucción explícita del código, de lo que hablábamos, la conciencia fonológica, las correspondencias, grafema, fonema, la decodificación sistemática, el fortalecimiento de prácticas guiadas de retroalimentación frecuente para consolidar la fluidez, esa automatización de alguna manera de la decodificación y del reconocimiento de letras y palabras, el desarrollo de materiales y de progresiones de aprendizaje claramente alineados y un acompañamiento docente sostenido. Esa sería un poco la combinación de ingredientes que son necesarios a una política de calidad. Acompañado, obviamente, con lo que comentabas tú antes, Santiago, evaluaciones formativas, diagnósticos tempranos que permitan intervenir antes de que los estudiantes empiecen a quedarse rezagados. Hay también, estamos haciendo en el banco, además de obviamente apoyo a reformas sistémicas y mejoras en aprendizajes, y luego si quieres hablamos de algunos ejemplos, estamos consolidando evidencia a nivel regional y global sobre qué funciona en lectoescritura y qué funciona en matemáticas, haciendo una revisión sistemática en ambas habilidades fundacionales de todo lo que existe a nivel global en términos de intervenciones y de evaluaciones de esos programas, de esas intervenciones. Y este trabajo
ya empieza a arrojar algunos, no lo hemos terminado, lo vamos a publicar a inicios del próximo año, pero este trabajo ya empieza a arrojar algunos resultados bien interesantes. Primero es que los programas efectivos producen mejoras grandes, por ejemplo, de 0,95 desviaciones estándar en secundaria y 0,62 desviaciones estándar en primaria. Solo para tener una idea, se estima que aproximadamente un estudiante aprende en un año escolar 0,4 desviaciones estándar, lo cual nos da una idea de la magnitud de la mejora de este tipo de intervenciones de las que estamos hablando. En toda esta ecuación, los sistemas de información, los diagnósticos tempranos, el financiamiento basado en resultados son clave y, por supuesto, la adaptación institucional a estas reformas, a estas políticas que se implementan, ¿no? Y hay un fenómeno interesante, que decías antes que íbamos a hablar de tecnología, que es obviamente la velocidad de adopción de la inteligencia artificial. Antes comentaba que un porcentaje cada vez mayor de los jóvenes están utilizando la inteligencia artificial generativa para aprender y para mejorar la calidad de lo que escriben, de lo que leen, incluso de lo que comprenden. Entonces ahí hay una ventana importante de oportunidad de uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje, que ya hay sistemas educativos que están empezando a aprovechar. No, estupendo. Muy buenos puntos. Pasemos perdón, antes de pasar, estaba pensando en lo que decías. Por si acaso he puesto en el chat, para los que quieran ver, la página web de educación del BIT. Y ahí van a encontrar ustedes no solo las prioridades y una explicación más detallada de lo que menciona Mercedes, sino también una gran cantidad de publicaciones rigurosas, pero también blogs desviaciones estándar o tamaño del efecto, como ha estado mencionando Mercedes. Pueden mirar ahí blogs que les explican con mucha facilidad las ideas principales. Yo creo que algunas de las cosas que salen, vamos a ver qué dice tu informe, pero algunas cosas que salen que he visto son programas de lo que llaman pedagogía estructurada, que son programas que, bueno, siguen un poco lo que dice el nombre, ¿no? Que tienen una capacitación para docentes, tienen acompañamiento, tienen materiales, tienen una secuencia en la que se van a usar. Y una segunda línea es lo que llaman teaching at the right level, en inglés, disculpen, es enseñanza al nivel adecuado. Aprendizaje al nivel adecuado. Aprendizaje al nivel adecuado, muy bien. Y sobre eso, la campeona que ha empezado todo esto se llama Rukmini Banerjee, no sé si lo he dicho bien, pero ella va a hablar el viernes en este evento, o sea que por favor no se la pierdan. Pero pasando al tema de tecnología, yo creo que ya pasó la época, en realidad no para todos, pero en realidad como movimiento, digamos, pasó la época en que uno podía decir, yo no quiero usar tecnología para enseñar. Digo que no para todos porque todavía hay algunos docentes, a menudo los de mayor edad, que no quieren usar tecnología y a veces cuando uno les pregunta dicen, bueno, yo ya me voy a jubilar, o sea que ya no me venga usted con estas novedades. Pero es cada vez más difícil asumir esta posición. Entonces la pregunta no es tanto si se va a usar tecnología, sino cómo se va a usar la tecnología de una manera adecuada. Y ustedes también tienen una línea de trabajo en esto. ¿Nos podrías contar, por favor, Mercedes? ¿Se me escuchó o no? Disculpa. Sí, ahora ¿me escucháis a mí? Sí, te escucho. Preguntaba sobre la tecnología en educación y su línea de trabajo ahí. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando mucho en la línea de tecnología y educación, pero mira, aquí quisiera también desmontar otro mito
importante, y es que los docentes en América Latina son reacios a la tecnología. Porque el último informe de Talis lo que muestra es que los docentes en América Latina ya están utilizando tecnología en aula, y es uno de los países que aparecen arriba del todo en la distribución de los países OCDE que tomaron las pruebas TALIS. Así que ahí hay muy buenas noticias, y otro mito a desmontar, y es que los docentes de América Latina y el Caribe sí quieren usar tecnología. Lo que dicen es que les faltan recursos y formación, pero están listos para utilizar, y de hecho ya están utilizando la tecnología en aula, tanto para preparar materiales para el aula como para los estudiantes, como para preparar sus clases. Así que creo que ahí hay un espacio muy positivo de buenas noticias para la región sobre los docentes. Y ahí hablando, ya que entramos en el tema de los mitos, un poco a desmontar, el de la tecnología es uno, y de la apertura de los docentes al uso de la tecnología, pero hay otro que también me parece importante y que creo que deberíamos abordar en el espacio que nos queda, si te parece, Santiago, y es que las reformas educativas, hay un mito de que las reformas educativas solo generan resultados después de décadas, y eso lleva de alguna manera a una narrativa de que solo a largo plazo vamos a lograr resultados, lo cual desincentiva a los gobiernos, los ministerios de finanzas, a priorizar la educación, porque no se ajusta a esos ciclos presupuestarios, políticos, y hace que porque tienen en ese imaginario colectivo tendemos a pensar que esas reformas no se van a ver, los beneficios no se van a ver dentro de sus mandatos. Y creo que ahí hay países en la región y estados en algunos de los países de la región, municipios que han logrado mostrar que sí se puede, y que sí se puede en un plazo de tiempo relativamente corto, breve, y que sí se ajusta a esos ciclos presupuestarios y políticos de los países de la región. O sea, la evidencia sí muestra que se pueden lograr mejoras significativas a escala de aprendizaje entre 3 y 7 años, y además son mejoras significativas. Volviendo otra vez al tema de las desviaciones estándar, recordemos que punto 4 es aproximadamente lo que un estudiante adquiere en el año escolar, y las mejoras que se han observado son de punto 3 a una desviación estándar, lo que quiere decir que estamos hablando de entre un poquito menos de un año y más de 2 años de mejoras en aprendizaje, lo cual es extremadamente significativo, porque implica que esos estudiantes están mejorando entre 1 y 2 años escolares adicionales gracias a esos programas, a esas reformas y a esas políticas. Ahora, creo ahí, Santiago, si te parece que sería bueno tal vez comentar cuáles son, en esos casos que han logrado avances, cuáles son los ingredientes fundamentales que han hecho esos sistemas educativos diferentes a los otros sistemas. Y yo te diría que ahí encontramos 4 ingredientes clave. El primero y fundamental requiere compromiso político y financiero sostenido. El segundo, los insumos básicos. Tiempo suficiente de instrucción diaria, recursos y ambientes de aprendizaje adecuados, docentes capacitados, y para ello es fundamental el acompañamiento docente sostenido. Hablábamos de docentes, el coaching en el aula y la retroalimentación continua son fundamentales. El tercer ingrediente clave es lo que decías, Santiago, las pedagogías basadas en evidencia, y ahí para lectura tenemos claridad que las intervenciones más efectivas son las que combinan el lenguaje oral, la conciencia fonológica y la decodificación sistemática. Y en matemáticas, la revisión sistemática que hicimos y que ya se publicó con Berkeley,
y que va a servir de insumo a esta revisión ampliada, sistemática que vamos a publicar, muestra que las mayores mejoras se observan cuando las políticas priorizan comprensión de conceptos, razonamiento y resolución de problemas sobre la memorización. Eso para matemáticas. Y en lectura tenemos efectos importantes, por ejemplo, del modelo ATAL, y en matemáticas lo mismo cuando se implementan estos modelos que comentaba de indagación, de resolución de problemas de forma sostenida. Y en ambos casos, lo que decías tú también, Santiago, enseñar al nivel adecuado es fundamental, adaptarse al nivel de aprendizaje, al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Y esto tiene un fuerte impacto, en particular para aquellos estudiantes con rezago. Por eso las tutorías remotas muestran efectos muy significativos tanto en lectura como en matemáticas, justamente porque el principio básico de las tutorías, el tutor enseña al nivel al que está el estudiante en ese momento y le ayuda a progresar, y los saltos son muy y muy significativos, tanto en efecto como en significación de los resultados que se encuentran, ¿no? Y el cuarto factor, que es la implementación de políticas integrales a escala, con esa capacidad para monitorear, para evaluar aprendizajes que decías antes, Santiago. Y en ese sentido creo que el programa que Argentina está implementando en este momento de alfabetización es un ejemplo claro de cómo combinar materiales de calidad con formación docente, con evaluaciones y con sistemas de datos para generar cambios a nivel sistémico. Me parece estupendo. Tal vez alguno de los oradores que es de Argentina nos pueda poner en el chat el nombre del programa en Argentina o la página web o cuándo se va a discutir aquí. Está muy bueno el intercambio y has hablado sobre varios temas, muy bien. Sobre financiamiento salió hace poco un estudio, vi de Gregory Elacqua, que había mirado mucho esto. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Porque a veces al final del día también el financiamiento es el componente que permite mover todos los otros que has mencionado, ¿no? Absolutamente. El informe que justo lanzamos en Argentina hace unos meses en el contexto del diálogo regional de política sobre gasto, lo que llamamos nosotros gasto inteligente, es un gasto preocupado por la escala, por la equidad y por cómo lograr que los recursos que circulan dentro del sistema tengan un uso mucho más eficiente, justamente para lograr esos objetivos de cerrar brechas y al mismo tiempo de subir el promedio en su conjunto, mejorar aprendizajes de forma significativa a nivel agregado. Ese es el objetivo fundamental, y como tú dices, efectivamente, mira, los países de la región hoy están gastando en promedio, cuando miramos el porcentaje del PIB, están gastando alrededor del 4%. Es verdad que ha habido, después de la pandemia, los presupuestos educativos se vieron impactados y se empezó a recuperar la inversión en los últimos años, pero todavía no estamos a niveles de países de la OCDE. Sin embargo, hay que poner esto también en contexto de el gasto público en general, y los presupuestos educativos representan un porcentaje relativamente alto del total del gasto público. En algunos países es superior al 20% de toda la inversión que hace el Estado, lo cual es muy significativo. Y en el contexto, además, de ausencia de reformas fiscales que permitan aumentar el tamaño del PAI, o de crecimiento sostenido y significativo, que de nuevo permite aumentar el tamaño tamaño de la torta que distribuimos, tenemos que funcionar en el corto plazo con los recursos que tenemos. Obviamente abogamos por invertir más, pero no solamente hay que invertir más, sino que hay que invertir mejor. Y ahí es donde proponemos toda una serie de propuestas, de reformas que permitan generar, identificar esas eficiencias que luego sirvan para financiar esas necesidades adicionales de inversión
que los países de la región necesitan con tanta urgencia para subir las tasas de graduación de estudiantes, el nivel de aprendizaje de los estudiantes, pero también la transición de esos estudiantes a otros programas de formación postsecundaria y en algunos casos universitaria. Así que sí, esa es básicamente la idea y como bien dices, es fundamental no solamente invertir más, sino que esos recursos se enfoquen hacia aquellas intervenciones que son más efectivas y hacia esas reformas que van a potenciar tanto la eficiencia interna del sistema como los resultados, el impacto, para que realmente los jóvenes tengan esas oportunidades educativas, encuentren en la educación esa oportunidad para la vida, ¿no? Perfecto. Aquí leo que el programa en Argentina se llama Compromiso Federal de Alfabetización y mañana a las 2 de la tarde de Argentina, supongo, estará el secretario de Educación, nada menos, en un panel y puede hablar de esto. Y también nos cuentan que el programa DALE, desarrollado por Beatriz Duke en Argentina, tiene los puntos que menciona Mercedes. Les recuerdo que el chat está aquí por si quieren hacerle alguna pregunta, comentario a Mercedes, pero mientras esperamos esto, Mercedes, uno de los problemas que nos agobia en América Latina es la inequidad, ¿no? Inequidad en aprendizajes que está marcada por, y dependiendo del país, pero tal vez la pobreza monetaria, para no complejizar el tema, pero la pobreza sea el principal determinante, pero hay otros, como si el estudiante está en zona rural, si el estudiante es indígena, si el estudiante muestra alguna discapacidad. Y entonces, ¿cómo han tratado el tema desde el BIT? O, no sé cómo quieras tomar la pregunta, la otra posibilidad es si los componentes que tú has mencionado funcionan tan bien en la educación en general o para reducir inequidades. No sé, un comentario sobre inequidades y educación, por favor. Sí, no, la pregunta, Santiago, es fundamental porque al final vivimos en la región más inequitativa del mundo y eso hace que cualquier política educativa que no tiene un enfoque en equidad eh, es una política parcial, claramente siendo generoso, como mínimo parcial. No es una solución en la región. Entonces nosotros cuando estamos pensando en intervenciones, las que estás viendo, las que comentabas que están en la página web y otras que estoy compartiendo aquí, son intervenciones que están orientadas hacia una expansión de servicios educativos de calidad que lleguen hasta las zonas más remotas. Y ahí obviamente las soluciones se tienen que adaptar. En muchos casos estoy pensando, por ejemplo, en Amazonía, la tecnología justamente, que parece bueno, pues justamente son las zonas que no tienen acceso a la tecnología, sí, son zonas en las que los países han hecho un esfuerzo particular para dotar, o están haciendo esfuerzos particulares para dotar de tecnología, de tal manera, por ejemplo, que los maestros de calidad que sabemos que tienen más problemas para llegar a esas escuelas aisladas o remotas en rincones de la Amazonía. Hace 3 semanas estaba en Surinam y tuve oportunidad de visitar escuelas en el interior. Hemos estado también visitando escuelas en la Amazonía brasileña, etcétera. Lo que la tecnología permite tener un servicio en el que las escuelas están conectadas a la capital, en este caso podría ser Manaos o Belén de Pará, y en ese centro se está haciendo una retransmisión en vivo, o sea, son aulas sincrónicas, las que los estudiantes en la escuela en Amazonas con estudiantes de alta calidad en Manaos o en Belén, en la capital, y están recibiendo la mejor instrucción, la misma instrucción que están recibiendo los otros estudiantes que están viviendo en zonas urbanas y tienen un maestro de aula que les está acompañando durante esa experiencia educativa, con lo cual hay soluciones, se piensan estas soluciones para entornos de diferente capacidad. Pienso ahora, por ejemplo, en tutorías.
las tutorías, los tutores de alta calidad tampoco están necesariamente en los lugares físicos donde los estudiantes los necesitan. Y lo mismo, a través de tecnología muy básica, en este caso no la tecnología que estaba describiendo antes para Amazonía, sino tecnología básica, WhatsApp, o sea, incluso una llamada de teléfono, el tutor se conecta con el estudiante y le apoya durante sesiones semanales para mejoras, para trabajar matemática o lectoescritura. Y lo que vemos son mejoras muy significativas en un lapso de tiempo corto, como pueden ser 8 semanas de aprendizaje, con lo cual sí, el tema de la desigualdad es fundamental, y lo que conversábamos antes también, el aprendizaje o la enseñanza al nivel adecuado es fundamental para recuperar a esos estudiantes que se han quedado rezagados por diferentes razones, ¿no? Sí, le agradezco a Marcela Ramírez que está compartiendo aquí algunos recursos en el chat. Muchas gracias, Marcela, en México. Gracias. Vi que acaban de publicar un estudio sobre la educación intercultural bilingüe en el BIT, y me parece que ese es un tema que merece también particular atención, porque no solemos pensar en ellos, dado que son minorías, y entonces a veces las minorías no cobran el lugar que uno quisiera, pero los resultados de pruebas muestran en general que las poblaciones indígenas tienen menor rendimiento, además de todos los temas culturales que los involucran, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco sobre este informe y sobre su enfoque al respecto, por favor. Efectivamente, y minorías que no son tan minoritarias, ¿no? Y como bien dices, eh, es fundamental en estos casos, y también tenemos mucho trabajo hecho. El programa, la publicación que destacas, incluye uno de los programas más emblemáticos que hemos desarrollado e implementado con Panamá, en este caso que se llama Jadengo. Es un programa de educación intercultural bilingüe en matemáticas que trabaja no solamente con enseñanza de matemática tradicional oriental, sino que trabaja con etnomatemática. Y lo que vemos es que, de nuevo, la enseñanza de las matemáticas utilizando las dos aproximaciones, una enseñanza de matemáticas contextualizada culturalmente al espacio donde se implementa el programa, combinada con la matemática tradicional, lo que hace es potenciar los aprendizajes en ambas dimensiones. Es, por cierto, Santiago, me encanta que lo menciones, es un programa que ha recibido reconocimiento internacional, premios internacionales. Emma fue a recibir los premios, así que, igual que Atal, por cierto, que también ha recibido varios premios y reconocimientos a nivel internacional. O sea, tenemos programas de matemáticas y de lectoescritura que han tenido reconocimiento más allá de la región. Es decir, la región está haciendo cosas muy buenas, muy potentes, y que logran mejoras en aprendizajes para diferentes grupos de estudiantes con diferentes características de forma significativa, y que se han convertido en ejemplos a nivel global. Estupendo. ¿No ven? Ahí uno se pone a buscar y encuentra cosas muy interesantes que yo creo que, como ha estado sugiriendo antes Mercedes, no se trata de copiar, sino se trata de aprender de ellas, adaptarlas al contexto. Nos vamos acercando al final del tiempo que tenemos. Aquí mencionan que Karina Stokovacs va a hablar justamente de varios de estos temas más tarde hoy. Les pido a todos que miren el programa y sigan con esta conferencia virtual. Pero tratando de mirar un poco en perspectiva, yo creo que ya lo has mencionado un poco implícitamente, pero ¿cuáles son algunas formas para... O sea, hay dos movimientos, ¿no? Un poco en lo que estamos conversando. Uno puede decir, están los programas desde el gobierno y lo que pueden hacer con aliados internacionales, pero luego están los programas de base que son muy interesantes también. Entonces quería un poco tu perspectiva sobre cómo se puede avanzar en estos temas de promoción de lectura, tratando de englobar un poco lo que hemos venido conversando durante esta hora. Sí.
Eh, Hay algunos pasos, Santiago, que son prioritarios para profundizar la agenda y para consolidar los avances que se están haciendo y también para responder a los desafíos que, como comentaba al principio, siguen siendo muy importantes y que es fundamental. Un estudiante, un joven, un niño que no adquiere las habilidades fundacionales a la edad adecuada es un niño al que le va a costar o un joven al que le va a costar mucho más adquirir otras habilidades, no solamente las fundacionales después, por lo cual el coste de corregir o de remediar esa habilidad va a ser mayor según va avanzando en la vida, pero además va a ser un joven que va a tener menos oportunidades laborales. También mencionábamos al principio todo el tema de retornos y va a ser un país que va a tener también más dificultades para crecer y para aumentar el bienestar para toda su sociedad. Ahí creo que es fundamental, primero, en el flujo, es decir, los estudiantes que están empezando, los niños que están empezando. Y es fundamental que esos niños hoy adquieran las habilidades fundacionales a la edad adecuada y para eso hay que invertir en primera infancia, en los primeros grados, en esa etapa es donde se van a construir esas bases del lenguaje, del sentido numérico y donde vamos a obtener, como decía, los mayores retornos. El segundo punto importante es que no sirve invertir en cualquier cosa. Tenemos que escalar esas prácticas pedagógicas que sabemos que funcionan. En lectura, modelos integrales como el de ATAL, hay otros, no es el único, que combinan instrucción explícita y acompañamiento docente. El docente es clave en esta función de producción. En matemáticas, las intervenciones que muestran efectos más grandes sí que están en primaria y son intervenciones como decía antes, son los IPPs, las intervenciones más experienciales y que tienen que ver con aprendizaje por proyectos, etc. Para que estas prácticas lleguen con fidelidad al aula, y esa es otra dimensión fundamental, primero, asegurar que invertimos en la edad correcta. Segundo, asegurar que esa inversión va a las intervenciones que funcionan. Pero tercero, es fundamental la implementación. Esas intervenciones tienen que llegar con fidelidad al aula y para eso hay que fortalecer el acompañamiento docente. Pensando ahora, he hablado del flujo, pensando ahora en el stock, en esos niños y jóvenes que no han adquirido las habilidades en la edad adecuada. En esos casos hay que intervenir y hacerlo lo antes posible. Un estudiante rezagado es una persona que va perdiendo la motivación, lo decía antes, se siente el tonto de la clase, se va desconectando de la escuela y eventualmente el sistema educativo lo va a perder. Por eso los programas de tutorías en este contexto son tan efectivos justamente para remediar. Y el otro punto fundamental, tanto para el flujo como para el stock, es medir, generar datos que permitan orientar la política pública, el acompañamiento, dirigir los recursos a quienes más lo necesitan y consolidar sistemas de información que permitan diagnósticos tempranos y respuestas oportunas. Y ahí, Santiago, creo que todos los casos que tenemos de éxito y de mejora rápida en aprendizajes de la región, Sobral en Ceará, en Brasil, Teresina en Piauí, también en Brasil, Pernambuco en Brasil, Puebla en México, Perú, Chile, todos son casos en los que ha habido una alineación, voluntad política para ponerlo como prioridad. El sistema estaba fuertemente alineado, había evaluaciones claras, una estrategia pedagógica clara, se ampliaron el tiempo de instrucción, se dio asistencia, se apoyó a los estudiantes, se hicieron reportes personalizados, las evaluaciones formativas. Tuvieron un foco además en esas escuelas más vulnerables que tú decías antes, Santiago, que se estaban quedando atrás, en los estudiantes que se estaban quedando rezagados. Y además con un enfoque muy importante, como decimos, en los rezagados, en los vulnerables, en esos estudiantes que tienen un menor acceso a recursos de calidad. Es decir, las mejoras se han dado porque se ha puesto la equidad en el centro de la política de la intervención educativa. Estupendo. En ciencias sociales existe, me has hecho pensar,
principio que se llama el efecto Mateo, que viene de la Biblia, el que más tiene, más se le dará, y en educación a veces esto se traduce en el que más aprende, más aprenderá, digamos, ¿no? Y lo que hemos visto en Así algunos es. estudios es que a los 5 años, los niños que tienen más habilidad son los que más aprenden después. Esto no significa que no se pueda hacer nada después de los 5 años, por supuesto, porque está toda la plasticidad del cerebro y de los aprendizajes que mencionaba Mercedes, pero sí, de todo modo, recalca la importancia de iniciar a edad temprana. Bueno, alinear sistemas, ponerle prioridad política, mirar la evidencia y aprender de lo que ha funcionado en otros contextos. Me parece que son algunas de las lecciones principales que yo me llevo de esta interesante conversación en la que he aprendido mucho. Y le agradezco nuevamente en nombre de todos a Mercedes un aplauso virtual, si estuviéramos en la sala, y los invito a seguir participando en este interesantísimo encuentro virtual. Nos encontraremos pronto, seguramente. Mil gracias, Mercedes, y mil gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Santiago, a ti y a todos los organizadores, y simplemente cerrar de mi lado también con esas 3 ideas, esos 3 mitos que ojalá logremos ir desmontando, que aprender a leer no es natural y que se requiere mucha ciencia y mucha intencionalidad, que sí se pueden generar mejoras significativas a escala en relativamente corto plazo, y que en el mundo de hoy las habilidades fundacionales no han perdido importancia, son el prerequisito, la precondición para adquirir esas otras habilidades avanzadas que requiere un mundo que convive con la inteligencia artificial. Estupendo. Pónganle la firma entonces, como se dice en muchos países de la región. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Gracias a todos.